Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Acá estamos en Geografías Inestables como todas las tardes, pero hoy en un programa especial porque tenemos la segunda entrevista en este ciclo que hacemos en colaboración con la SAP, la Sociedad Argentina de Análisis Político. Este año este ciclo de entrevistas tiene que ver con el futuro, cómo la nueva dirigencia argentina de los distintos ámbitos ve el futuro, qué herramientas tiene como para que ese futuro sea más promisorio para nuestro país. Estoy con Martín D'Alessandro. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento por la posibilidad que tenemos de este tercer ciclo, de organizar este tercer ciclo en conjunto entre Geografías Inestables y la SAAP, como vos dijiste, la Sociedad Argentina de Análisis Político, que es, recordemos a los oyentes, la asociación que nuclea a los politólogos y las politólogas a nivel nacional. Y por tercer año consecutivo ya estamos organizando un ciclo en conjunto con Geografías Inestables. Los dos anteriores también fueron muy exitosos desde nuestro punto de vista y están colgados en el sitio web de la SAAP, que es www.saap.org.ar, porque a nosotros nos interesa como asociación de politólogos promover discusiones en el debate público que no sean exclusivamente las discusiones coyunturales, sino que podamos en un medio de comunicación y en un programa tan querido y exitoso como este, poder empujar a la discusión de temas quizá un poquito de más mediano o largo plazo, o con alguna complejidad que a veces la urgencia periodística no permite. Y déjame decir, para cerrar, que estamos muy contentos de el acompañamiento que recibimos de ustedes, de Geografías Inestables, y de la amistad y la profesionalidad con que siempre llevamos adelante los ciclos. Y además, estoy muy contento por la invitada que tenemos hoy. Uy, un lujo absolutamente, porque hoy es el turno de Carolina Castro. Es muy difícil empezar a describir a Carolina, porque tiene tantas aristas, está metida en tantas cuestiones, pero básicamente es empresaria, politóloga, y obviamente tenemos que decir que es la primera mujer que forma parte de la cúpula de la UIA, ¿no? En sus 134 años de existencia. Así que Carolina, bienvenida. Un placer tenerte hoy en esta segunda entrevista del ciclo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer, Paula, Martín, dar esta entrevista y conversar. Nada, me imagino de temas, algunos coyunturales, pero algunos también de mediano y largo plazo, que son los que más me entusiasman. Así que feliz de estar acá con ustedes. Bien, sí, y está buenísimo, como dice Martín, ¿no? Poder darnos este lujo de charlar sin la urgencia periodística, de tomarnos el tiempo para pensar en nuestra Argentina. Y en ese sentido, Carolina, ¿cómo ves la Argentina hoy? Porque hay como un sentimiento generalizado de desazón, como hablábamos ¿no? con Martín y con el equipo. Creo que en eso todo el mundo coincide, ¿no? ¿Vos tenés esperanza para nuestro país en el corto, mediano plazo? Sí, yo me gusta plantearme desde un lugar con cierto optimismo. Me parece que no, incluso si la situación es una situación de apesumbrada, ¿no? Complicada, que ahora hacemos doble clic ahí y vemos por qué estamos así, me parece que no nos podemos quedar en esa sensación y en ese sentimiento, y tenemos que intentar proyectar hacia la sociedad, digamos, a través de los medios y demás,
todas las cosas que tenemos positivas sobre las cuales podemos montar una estrategia de desarrollo y de crecimiento para la Argentina. Estamos atravesando un momento histórico de nuestra nación, pero del mundo muy particular, ¿no? Es muy difícil hablar de la situación en la que estamos hoy sin hablar de la pandemia, que es algo que nos está afectando en cada aspecto de la vida cotidiana, que está afectando a la producción, que está afectando a la generación de empleo, que está afectando a nuestras relaciones interpersonales, digamos, a un abrazo que no podés dar, ¿no? Hasta esa cosa como, si se quiere, más de lo social. Y estamos en una situación complicados nosotros y todos, o sea, porque vos ves las noticias del mundo y ves los rebrotes y ves los cierres de frontera, bueno, y ves que algunos países empiezan a salir, pero son los menos la realidad, y la mayoría tienen algún tipo de complicación. En ese escenario está hoy la Argentina, que es un escenario complicado por la situación de pandemia, pero que se adiciona a una condición que económicamente la Argentina no venía bien, digamos, de ya, yo diría, por lo menos una década de indicadores en decrecimiento, ¿no? Indicadores que cada vez están peor. Y eso es cierto, y no podemos negar la realidad, y no está bueno negar la realidad, pero yo creo que tenemos que tener una visión optimista, porque la Argentina tiene un montón de activos y un montón de potencialidades sobre las cuales construir un futuro, y a mí me gusta pararme desde ese lugar, porque si no, si nos deprimimos todos y no le vemos salida, bueno, probablemente es la profecía autocumplida, ¿no? Y no va a haber salida. Hay que pensar que es posible una salida para que esa salida existe. Sí. A ver, Carolina, después hacemos un poquito más de hincapié hacia ese futuro que estás mencionando, pero no quiero dejar pasar ese doble clic que nos quedó pendiente, pues me parece que reconocer de dónde vienen nuestros problemas, cuál es la índole de nuestro problema, es básico para poder solucionarlos, ¿no? Decías esto, ¿no? Después vemos de por qué estamos así. ¿Por qué crees que estamos así? Bueno, creo que estamos así porque, digamos, la Argentina no tiene un rumbo en términos de su macroeconomía y políticas sectoriales, industriales, productivas alrededor de una macroeconomía pensada para el crecimiento, con un proyecto sustentable y consensuado por distintas fuerzas políticas, lo cual nos ha llevado a que en los últimos 10 años hemos pendulado mucho en términos de política macroeconómica. Y eso ahonda la confusión respecto de, bueno, ¿qué es la Argentina? ¿Para dónde va la Argentina? Que es un aspecto fundamental de la confianza que necesita todo país para poder crecer, porque la economía finalmente, una muy buena parte de la economía es la confianza, y en la Argentina tendemos a ser muy pendulares. Creo que somos pendulares ya desde hace más de 10 años, pero me centro en los últimos 10 para los que nos están escuchando, que seguramente lo tienen mucho más vívido, pero si uno se remonta a la vuelta a la democracia, desde entonces hasta esta parte, la política macroeconómica de la Argentina ha sido muy pendular. Y yo creo que eso es muy problemático. Te voy a dar un ejemplo puntual de ahora para ejemplificar esto, pero obviamente no se detiene ahí. Y te puedo dar dos si querés. Uno tiene que ver con cómo hemos manejado en los últimos 10 años lo que se llama la cuenta capital, lo que se llama el flujo, ¿no? del ingreso y salida de capitales de la Argentina. Tuvimos momentos de un cepo fuerte, bastante férreo, después tuvimos un momento de apertura completa, absolutamente desregulada, después tuvimos que volver a cerrar y hacer un super cepo del cual todavía no podemos salir. Después, ese es un ejemplo que te doy de política pendular. Después miramos la política tributaria. En el 2017 el Congreso sanciona un consenso fiscal que proyecta a la baja ciertos impuestos, dándole una certidumbre, una previsibilidad al inversor de qué es lo que va a pasar en los próximos años en términos impositivos. Y ahora, digamos, estamos debatiendo de nuevo ese consenso fiscal y decidimos, ese mismo Congreso, porque muchos probablemente sean los mismos legisladores, definen un cambio de rumbo completamente, íbamos para un lado y ahora vamos para el otro, se detiene el consenso fiscal y permite, digamos, una suba de impuestos a niveles subnacionales. Ese tipo de cosas la Argentina lo hace todo el tiempo. Y eso es un problema. Y yo que creo en la política industrial, ¿no? Porque vengo de ese sector, soy desarrollista, digo, para ejemplificar esto, no hay política industrial que vos puedas pensar que sobreviva a una mala macro. Si tu macroeconomía es pendular, es un serrucho constante de altas y bajas, de caminos que se bifurcan, que van para un lado un día, para el otro, puedes pensar la mejor política industrial y sectorial del mundo,
y no va a ser posible aplicar, porque la macroeconomía te cambió demasiado. Bueno, me parece que ese es uno de los aspectos que yo diría centrales a la hora de analizar por qué la Argentina no logra crecer, a pesar de tener condiciones para las cuales le sería posible crecer. Ahora, Carolina, y ya te dejo, Martín, esto tiene que ver con la seguidilla de gobiernos peronistas y después no peronistas y el cortoplacismo de las gestiones, digamos que cada gestión da marcha atrás con todo lo que se hizo y empieza de nuevo en vez de pensar en largo plazo para nuestro país. Bueno, sí, definitivamente. Me parece que el tema de pensar una salida, ¿no?, a esta crisis sustentable, ¿no?, que es un término que creo que está bueno para explicar lo que nos pasa, es una salida que va necesariamente a requerir que distintas fuerzas políticas y la dirigencia toda, por toda me refiero no solamente a la que está involucrada en la política partidaria, sino también me autoconvoco a este diálogo y a este consenso, la dirigencia gremial, sindical, movimientos sociales, etcétera, tenemos que trabajar para poner un norte y establecer algunas relaciones básicas de cómo es ese norte y no lo cambiamos. Hay muchas cosas que dijo Carolina que también vamos a tener que hacer un doble clic para profundizar, porque dijo muchas cosas importantes. Pero yo quisiera, en primer lugar, recordar a Carolina y también a los oyentes que este ciclo del que esta entrevista forma parte, le hemos puesto de título Dirigencia 2030. Es decir, estamos tratando de entrevistar personas que, como vos, Carolina, y como otros, ya están formando parte de la dirigencia, pero que hasta por una cuestión generacional y de perfiles, creemos, y en tu caso también esperamos, que tengan también un rol dirigencial más fuerte todavía de acá a 10 años. La idea del ciclo es, bueno, pensemos, como también en tu respuesta estaba implícito, los problemas que tenemos que solucionar no mañana, sino de acá a 10 años. Vos mencionaste antes la pandemia como un elemento que cambió muchas cosas, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta va dirigida a esta idea. ¿La pandemia cambió cosas sustantivamente o la pandemia fue un catalizador que aceleró la evidencia de los problemas que ya teníamos y que ya sabía que teníamos, ¿no? Por ejemplo, esto que vos mencionabas en los últimos años, y uno podría rastrear también incluso más atrás en la historia argentina de una política pendular, ¿no? Vos te focalizaste en la política, en la macroeconomía, pero también tenemos en otras áreas política pendular, no sé, en los derechos humanos, en un montón de otras áreas que son importantes para la convivencia de un país y para el desarrollo de un país. Tenemos también péndulos y vamos siempre de un extremo a otro, por eso no hay un rumbo macroeconómico como vos marcaste. Ahora, la pregunta es, ¿vos crees que la pandemia nos hizo ver más claramente nuestros viejos problemas? ¿La pandemia nos trajo problemas nuevos o una combinación de ambas cosas? Yo me inclino más por la primera, no descarto lo segundo, pero me inclino más por lo primero. Es como que la pandemia nos dejó sin, o sea, puso en evidencia el hecho de que no tenemos resto, ¿no? De que cuando pasan cosas graves, el Estado argentino no tiene realmente recursos como para salir justamente contracíclicamente a solucionar la cuestión. Si bien se ha invertido desde el Estado, creo que es un 7% relativo al Producto Bruto, lo cual no es un número menor, para paliar los efectos de la pandemia a través de el IFE, a través de los ATP para las empresas y otra serie de estrategias, la realidad es que si comparas ese número con lo que gastó la región y lo que, bueno, obviamente lo que gastaron los países desarrollados ni se compara, es bastante menor. Y eso da cuenta de la incapacidad de tener política contracíclica, porque no hemos sabido crear los instrumentos, justamente a través de políticas estables y sustentables en el tiempo,
de cómo el Estado actúa para ayudar en contextos de crisis. Así todo, yo creo que la respuesta fue bastante adecuada. Digo, si el año pasado no se hubiese armado el ATP y no hubiera estado el IFE, probablemente los niveles de pobreza serían mayor, los niveles de cierre de empresas serían mayor, los niveles de pérdida de empleo serían mayor de los que fueron. Es decir, yo celebro que el año pasado se haya decidido, digamos, poner un freno a la cuestión más fiscal atendiendo a la emergencia. Eso estuvo bien. Ahora, seguramente quedó corto en una pandemia que continuó en el tiempo. Y entonces, ¿es problema de esta administración de gobierno que se quedó corto? No, en realidad es un problema de toda la dirigencia porque no hemos sabido construir a lo largo de las décadas la suficiente sustentabilidad para un Estado que pueda estar realmente mucho más presente en crisis de esta naturaleza. Creo que el aprendizaje, Martín, tiene que ser que esto no nos vuelva a pasar. O sea, tenemos que empezar a prever la próxima crisis que puede venir por cualquier lado, por una condición climática, ahora que estamos con todo el tema de cambio climático, por una cuestión de pandemia, por una cuestión económica, que hoy ni siquiera podemos empezar a pensar algo que pueda llegar a suceder muy disruptivo en la economía de los próximos años, pero hay que pensar, la Argentina va a tener otra crisis de condición así externa, si querés, más allá de las internas que tenemos siempre. Bueno, ¿cómo nos preparamos mejor para ese momento? Y que la dirigencia se dé cuenta de que hoy le tocó a esta administración, pero le puede tocar a otra de distinto signo político tener que enfrentar una situación parecida y encontrarse con que casi no tiene resto en la caja para atender esto, ¿no? Pero ahora, Carolina, pasa por la cuestión del resto en la caja. ¿Por dónde pasa? Porque la sensación siempre es que en la Argentina esto que vos mencionabas que es tan importante, ¿no? Tener cierta previsión hacia el futuro en muchos aspectos, no sucede y siempre estamos como poniendo parches, ¿no? Lo atamos con alambre, vamos solucionando los incendios a medida que se producen, los vamos apagando, pero no tenemos esa capacidad, es la sensación, ¿no? Nuestra dirigencia no la ha demostrado hasta ahora de tener cierta previsión. ¿Cómo se hace, no? Porque es un chip que hay que cambiar. Ahí yo sumo, Paula, al análisis un aspecto que me parece relevante. Cuando hablamos de diálogo social y de generar consensos para el desarrollo, que son palabras que están en toda la dirigencia, cualquiera que le preguntes te va a decir esto. En el discurso. En el discurso, exactamente, ¿no? Está muy presente, todos estamos de acuerdo en que tenemos que dialogar y consensuar, pero creo que a la Argentina le falta todavía, digamos, en la práctica, en la implementación de ese diálogo y del consenso, cómo se hace. Y acá lo vemos en cosas a veces chiquitas que tendríamos que intentar cambiar, ¿no? Discutimos legislación en el Congreso. Bueno, ¿hasta qué punto esa discusión legislativa, que es una instancia de diálogo social importantísimo, digo, distintas fuerzas políticas discuten, ¿no?, sobre una política pública y tienen un dictamen a través de una ley que es aprobada o rechazada? Pues, ¿cómo llegamos a ese debate? ¿Cuánto tiempo le damos a ese debate? ¿Cuánto escuchamos a quienes tienen para opinar sobre ese debate? Yo siento que muchas veces en el Congreso argentino se tratan proyectos sin como una cosa muy contundente y profunda en el debate respecto del proyecto para ponernos todos de acuerdo. Y eso me parece que es un cambio de la práctica de la implementación. Estaría bueno que todas las fuerzas políticas empiecen a trabajar mejor, darle tiempo a los debates. No se puede pretender en 2 semanas, ¿no? En 2 semanas revertimos el consenso fiscal. Bueno, no, ¿por qué? Si vas a revertir el consenso fiscal, expliquemos bien. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué beneficio va a traer esto? ¿Dónde están los números de impacto? ¿Quién hace esos números de impacto? Nos pasó cuando debatimos el tema del aporte extraordinario, solidario, digamos. Impuesto a la riqueza, claro. Sí, o impuesto a la riqueza. Cuando se discutió ese aporte en el Congreso, el nivel del debate no era un nivel muy elevado, porque la realidad es que los números venían dados, y cuando uno pedía hacer doble clic en esos números, bueno, resulta que al final, bueno, terminan siendo muchas más empresas o más personas, ¿no? Como que no queda muy claro. Bueno, parece que este tipo de cosas es algo concreto que yo diría tenemos que empezar a trabajar para que esos consensos sean más sustentables, que los debates sean más profundos. Sí. Y te puedo agregar algo, a ver si estás de acuerdo.
también el seguimiento, ¿no?, de ciertos proyectos que se aprueban o de proyectos que se convierten en leyes y en normas, porque da la sensación que muchas veces se aprueban para la opinión pública y después nadie realmente fiscaliza que se cumplen o hacen un seguimiento de cómo Absolutamente, no evoluciona, tenemos, ¿no? no hacemos impacto, realmente no tenemos evaluaciones de impacto sobre las políticas que hacemos. Hay algo de evaluación de impacto en el Ejecutivo, sobre todo en programas que capaz tienen financiamiento más internacional, entonces ahí, viste, hay una parte de los acuerdos cuando recibís financiamiento internacional es que hagas evaluación de esas políticas y su impacto, Sí. pero no se hace, digamos, en todos lados, todo el tiempo, de forma muy comprensiva, y eso me parece que nos falta y sería así, es un muy buen punto, Paula, el que sumás a esta idea de debatir los temas con profundidad y después evaluar el impacto y cambiar si hay que cambiar porque algo no está impactando favorablemente o no estamos llegando al lugar al que queríamos llegar cuando implementamos esa política. En términos de la pobreza, ¿no?, que es uno de los, creo, de los temas más preocupantes en nuestro país, en un país, como vos mencionabas, ¿no?, con tantas posibilidades. ¿Cómo podemos revertir eso? ¿Dónde está nuestra principal deuda? Bueno, yo le sumaría a la conversación que venimos teniendo sobre debate profundo y con impacto, algo de lo cual no se habla demasiado, que es las capacidades de nuestro Estado, ¿no? De nuestros estados, diría, a nivel nacional y subnacionales. Para gestionar la política pública necesitas tener gente capaz, bien remunerada, con una certidumbre y constancia en su puesto también, que llegue ahí por un concurso, que se mantenga en el tiempo. No puede ser que ciertas posiciones del Estado terminen siendo de alguna manera premios para la política, ¿no? O sea, para mí tenemos que pensar esa reforma del Estado, me parece súper importante, y diría, mira, hace poco hice una nota de opinión y hablaba de revoluciones, la revolución verde, la feminista, la científico-productiva y la educativa, que son 4 cosas que a mí me parecen muy importantes, y no le sumé esta parte, y un amigo me dijo, che, te faltó la parte del Estado, y es verdad, porque para hacer todas esas revoluciones necesitas quien las gestione, y la capacidad del Estado para gestionarlas hoy para mí es insuficiente al desafío que hay por delante, ¿no? O sea, si el desafío fuera menor, capaz con este Estado como lo tenemos alcanza, pero el desafío es tan grande que si no pensamos primero en reformar el Estado va a ser difícil. Bien. Bueno, estamos hablando con Carolina Castro en esta segunda entrevista dentro del ciclo en colaboración Geografías Inestables y la Sociedad Argentina de Análisis Político. Muy interesante, Carolina, escucharte. Vamos a hacer un corte y después nos vamos a meter, por supuesto, como no, en cuestiones de género, ¿no? Siendo la primera mujer en un cargo ejecutivo, un cargo importante en la Unión Industrial Argentina, parte de una familia de industriales, así que en un ratito nos metemos con eso después de una pausa muy chiquitita. La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos.
un placer enorme hoy en estar charlando largo, tendido, en este espacio distendido que nos podemos regalar con Carolina Castro, una empresaria industrial, politóloga, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Es esta mujer joven, dirigente argentina, que estamos seguros, estamos convencidos y esperanzados de que forme parte de nuestra dirigencia 2030, y de eso se trata el espíritu de este espacio y de esta serie de entrevistas. Martín, Alessandro, querías hacerle a Carolina una pregunta. Sí, claro. Gracias, Paula. Cuando nos ponemos a revisar, como hicimos en el bloque anterior, algunos de los problemas de la Argentina, aparecen tantos, ¿no?, que es eso lo que genera un poco una sensación, diría hasta opresiva, sobre gran parte de la ciudadanía. Listo, hago un listadito de algunas que salieron en 10 minutos de charla. La necesidad de construir un Estado que funcione medianamente bien. Tenemos problemas con nuestras élites políticas, con nuestras élites dirigentes, con nuestras élites burocráticas, ¿no? Tenemos problemas institucionales, en el Congreso no se debate lo suficientemente bien, no hay mecanismos para generar debates sustantivos. Tenemos un problema también probablemente de cultura política, porque también los representantes políticos se ven empujados por cierta tendencia hacia la grieta, digamos, para decirlo rápido. Tenemos la imposibilidad de acordar un rumbo económico, aunque sea algunas líneas básicas en la línea económica. Entonces, y todos estos problemas son también urgentes, ¿no? Entonces, gran parte de la sensación de fracaso que está sobrevolando sobre las almas argentinas hoy, tiene que ver con, bueno, pero ante este escenario, ¿cómo vamos a hacer? Porque todos estos problemas juntos no se pueden abordar. Por algún lado tenemos que empezar, y nuestras dirigencias no parecen estar muy, a pesar de lo que dicen en el discurso, muy decididas en lo profundo a sentarse a conversar. ¿Cómo te imaginás vos, Carolina, que podríamos empezar a abordar algunos de estos problemas? ¿Cuáles creerías que son los más urgentes? ¿O por dónde empezarías vos si tuvieras mañana mismo la suma del poder público? Uy, qué difícil, espero no tenerla y que no me toque. Es como, uno dice, no sé quién quiere ir a agarrar esto que es la Argentina, que es tan difícil, ¿no? Claro. Es súper difícil. En tu enumeración, Martín, mencionás un montón de cosas que, claro, no me di cuenta que fuimos tocando en la charla, pero vos las pusiste todas al hilo, y yo quise arrancar con, bueno, un poco de optimismo y las cosas buenas que tenemos, pero es cierto que tenemos un montón de desafíos, y que es difícil tener en un estado que tenemos hoy, de obviamente recursos limitados y demás, uno tiene que elegir, ¿no? Elegir qué pone a tope de la agenda, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos temas que estén a tope de agenda que nos ayuden a salir de esta crisis sustentable? Y esa creo que es la pregunta que hiciste, y es muy difícil definir esas prioridades, La verdad que es muy difícil. Yo creo que tiene que ser una combinación de algunos aspectos que hagan a la coyuntura del ya, de nuestra cotidianidad, y combinados con alguno más de mediano plazo. Por ejemplo, a mí me gusta pensar que la Argentina tiene que dar un debate muy, muy serio y muy estratégico respecto de su política educativa, ¿no? Que esto es un tema, si vos lo pones arriba de la mesa, todo el mundo dice, bueno, de impacto en el largo plazo, obviamente, ¿no? Lo que vos hagas en materia de política educativa hoy y en los próximos años va a repercutir en niños que tienen 6, 7, 10 años y que se van a meter en el mercado laboral dentro de 15 años. Yo creo que esa agenda es una agenda que, si bien habla del largo plazo, tiene que estar ya en la agenda,
del hoy, con algunos compromisos de política ciertos. ¿Por qué? Porque tenemos un 60% de nuestros niños en la pobreza, lo cual es absolutamente inadmisible. Tendría que ser un tema de conversación diaria, ¿no? ¿Qué hacemos con esta situación? Porque no hay país posible con una población de niños con el 60% de pobreza, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos dentro de 20 años con esa generación? Hay que sacarlos de la pobreza ya, hay que darles contención. Yo creo que a través de la política educativa algo de esa contención se puede dar. Yo me imagino un acuerdo para una inversión más eficiente de nuestro gasto público en educación. Hemos logrado un acuerdo en donde se invierte el 6% del producto en educación, ¿no? Eso es una ley que nadie tocó por ahora, que sigue en pie, pero si vos analizás en qué estamos usando esos recursos, lo hemos usado para aumentar la plantilla docente. Está bien, tenemos más docentes de los que teníamos antes. Ahora, ¿la calidad de educación mejoró? ¿El impacto respecto de la generación de pobreza en esos niños mejoró? Creo que no. Entonces, bueno, repensemos ese gasto de forma tal, y ampliémoslo, para contener a nuestros chicos pobres, para darles una doble jornada, para ver de qué manera los tenemos en la escuela, capacitándolos, incentivándolos, motivándolos. Me parece que esa es una política a la cual la dirigencia podría comprometerse, que tiene su impacto en el largo plazo, pero que es vital empezarla hoy. Y al mismo tiempo plantearía un tema de coyuntura que tiene que ver con la salida de la parte más, si se quiere, o sea, que es algo que le importa a todo el mundo, que es el empleo, ¿no? De tener trabajo, que la gente tenga trabajo. En la Argentina tenemos un nivel de informalidad muy grande. La verdad es que 4 de cada 10 personas que están en condiciones de trabajar están en la informalidad o desempleadas, ¿no? En el mejor escenario, hoy debe ser un poco más, lo cual es muy dramático. Y ahí otro aspecto más de corto plazo que yo diría, podemos trabajar en eso, es el valor que le damos al sector privado de la Argentina. La Argentina quiere tener un desarrollo de su fuerza laboral, quiere generar más riqueza, quiere sacar a la gente de la pobreza, solo se hace con más empresas, con más actividad productiva en todo el país, con una densidad empresarial mucho mayor. Yo creo que tiene que haber un compromiso de la dirigencia para decir, las políticas que estamos haciendo van a favor o en contra de un desarrollo del sector privado en la Argentina. Las que vayan en contra las tenemos que revisar, porque no vamos a salir nunca de este estancamiento en el que estamos si no generamos más actividad privada. Y la actividad privada en la Argentina ha estado en franco retroceso. No hemos creado empleo privado en los últimos años y hay provincias que el 60% de lo que emplean es sector público. Eso hay que revertirlo. Entonces, Martín, si me preguntás dónde priorizaría en políticas activas de apoyo al sector privado y en políticas educativas que nos ayuden a combatir la situación de pobreza en la niñez. Y ahora, Carolina, perdón, dale, Martín. Sí, cortita, Paula. Empezarías por ahí, y yo te pregunto, ¿cómo empezarías? En el siguiente sentido, porque muchos de los temas que son de un sentido común y de una importancia estratégica arrolladoras, como algunos de los que acabas de decir, en nuestro país muchas veces aparecen como temas controversiales y es muy difícil conciliar los intereses que están presentes en todas las cosas que hay que arreglar. Vos ahora formás parte del Consejo Político y Social, convocado por el presidente. ¿Crees que el formato de los consejos políticos económicos y sociales, los consejos económicos, sociales y también, ¿por qué no?, políticos, son un mecanismo que pueden ir en esta dirección, haciendo lo que hacen, pero avanzando incluso más, no solamente, quiero decir, en la búsqueda de algunas herramientas concretas, sino tratando de conciliar intereses económicos y sociales más amplios a nivel nacional en la Argentina? Sí, creo que sí, Martín. Creo que es posible que un Consejo Económico y Social en la Argentina tenga un rol en este sentido, en el sentido de ver cómo priorizamos y qué tipo de políticas podemos acordar que hay que llevar adelante, no en su formato actual. O sea, creo que el formato actual es una génesis de un Consejo Económico y Social que a mí me gustaría ver crecer y asentarse institucionalmente a través de un proyecto de ley
estamos trabajando en un anteproyecto de ley para que se envíe al Congreso, porque creo que el Consejo Económico y Social tiene que ser debatido en el marco de todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, con un amplísimo consenso, tendría que salir, lo que sea que redactemos, ¿no? Y en base a esa institucionalización, a ese ponernos de acuerdo en quién integra el Consejo, quién propone los temas al Consejo, cuál es el mandato del Consejo, cómo se toman las decisiones en el Consejo, son vinculantes o no son vinculantes, etcétera, etcétera, etcétera. Que es algo que debatieron todos los países que tienen consejos económicos y sociales. En algún momento la mayoría de ellos los crearon, o está creado por la Constitución o está creado por una ley, no son en general decretos, digamos, de un presidente. Entonces yo creo que hay que llevar el Consejo Económico y Social a una institucionalización tal que quede claro a todas las fuerzas y a la dirigencia en su totalidad que las decisiones que toma ese Consejo, después de mucho debate, de opiniones externas y demás, son decisiones de Estado. Si logramos eso, creo que estamos aportando algo a la institucionalización del diálogo social que todavía la Argentina no tiene. Pero bueno, hay que trabajar en eso, ¿no? O sea, todavía no llegamos ahí. Ahora, Carolina, yo voy un poquito más específica, ¿no? A hacerte la pregunta más general de Martín. ¿Cómo compatibilizás esta necesidad de generar empleo, de desarrollar la industria, de fomentar el sector privado que vos mencionabas con la rigidez de nuestra legislación laboral y los intereses sindicales que son tan fuertes en nuestro país? Mira, creo que es compatible. Creo que es compatible y creo que es posible generar un diálogo, si bien es difícil, no digo que es fácil, pero creo que es posible generar un diálogo con el sindicalismo argentino por la vía de, por ejemplo, adecuación de los convenios colectivos de trabajo para llevarlos a convenios más acordes al tipo de producción que estamos teniendo en este siglo. Acordate que nuestros convenios fueron firmados, la mayoría de ellos, en la década del 70, con lo cual son convenios de otra tecnología, de otro saber productivo, ¿no? Que hay que ayornar. Creo que esos debates se están dando en algunos convenios y ha sido posible ayornarlos y encontrar la mejor manera de buscar productividad, porque esa es la otra palabra que hay que poner arriba de la mesa, ¿no? ¿Para qué queremos hacer cambios o adecuar las relaciones laborales? Queremos hacerlo para ganar en productividad, para ganar en eficiencia. La productividad se logra no solamente a través de un convenio colectivo adecuado, sino también a través de inversiones, ¿no? Esto yo siempre lo dejo en claro porque si no parece que el empresariado cuando pide productividad lo único que quiere es que el trabajador haga, digamos, más rápido o haga más con menos. No es más esfuerzo del trabajador, es inversiones en capital y en tecnología para que haya más productividad. Ahora, para que el empresario pueda hacer esas inversiones, una de las cosas que hay que mirar es, bueno, por ejemplo, cómo están las relaciones laborales, cuál es el marco de esas regulaciones. Bueno, los convenios colectivos de trabajo creo que es una manera de trabajar con el sindicalismo buscando un ganar-ganar, en donde el sindicalismo vea que efectivamente a través de estos cambios lo que va a pasar es un mayor crecimiento del empleo, un mayor crecimiento de su propio poder a través de más afiliados y no en detrimento de ellos. Lo que ha pasado en los últimos tiempos fue claro, hay un montón de sindicatos que perdieron muchos afiliados y se han perdido porque se ha reducido el empleo en el sector privado, en términos ¿no? de largo plazo, no de ahora coyunturales. Creo que podríamos hacer un programa entero profundizando sobre este tema y te comprometo en que en algún momento vuelvas a Geografías Inestables y lo charlemos, pero no quiero dejar que se nos vaya el programa sin charlar un poquito de las cuestiones de género en las que estás muy involucrada y siendo además, bueno, la primera mujer, debes estar cansada de escucharlo, ¿no? Primera mujer dentro de la cúpula de la Unión Industrial Argentina, una de las pocas mujeres que ha dirigido una empresa autopartista, y sos autora además de un libro cuyo título es Rompimos el cristal. ¿Vos crees que las mujeres rompimos el techo de cristal o algunas pocas privilegiadas lo van logrando hacer? Yo creo que todavía son unas pocas privilegiadas que lo van logrando hacer. Una aclaración respecto de tu introducción a la pregunta, que está bueno también porque va mostrando que vamos rompiendo el techo de cristal. Bueno, rompimos el techo porque quiero
como siempre esta visión optimista, digo, que algunas lleguen ya, bueno, ya lo rompimos, ahora hay que masificarlo. En la UIA se llevaron adelante elecciones recientemente y ya no soy la única integrante femenina del comité ejecutivo, ahora somos tres. Así que está Paula Vivini, que es la presidenta de la Unión Industrial de Salta, y nos acompaña también Agustina Skolnik, que representa a la Federación de Celulosa y Papel. Así que está bueno que no sea ya podemos dejar... Bueno, la primera fuiste. No, y viene a cuento de tu pregunta, porque me preguntaste si era una cosa privilegiada de algunas, y ya vas viendo, la UIA hace 2 años tenía una privilegiada, que era yo, que había logrado romper ese techo, y 2 años después, ahora hay 2 más, somos 3. Yo digo, somos muy pocas, seguimos siendo pocas, pero va dando cuenta de un cambio de época. Para mí esta revolución feminista, y me gusta el término, y creo que nos tenemos que hacer cargo de ese término, hay muchas mujeres que desdeñan de este término feminismo. A mí me parece que es muy importante valorizarlo. Gracias al feminismo hemos logrado, digamos, muchísimos derechos, gracias a que esto es un cambio de época que vino para quedarse, y la revolución feminista la impulsan los más jóvenes y no se va a ir, y el que no la quiera ver se va a dar contra la pared, porque esto es una realidad. Soy una convencida de que más allá de que refleja un cambio de época, si no hay política pública que acompañe, va a ser muy difícil, ¿no? Que pasemos de algunas privilegiadas a una cosa masiva. Ahora, para que sea masivo, para mí es clave la agenda económica, la agenda de inclusión laboral, y entonces volvemos sobre toda la charla que venimos dando hace ya varios minutos, porque claro, la mujer... En la Argentina tenemos un problema de inclusión laboral en general, para cualquiera que quiera insertarse en el mercado laboral, y a eso le sumamos la problemática particular, por ejemplo, de las mujeres, y bueno, y después de otras disidencias, ¿no? Digo, tenemos ahora recientemente sancionado una ley de cupo trans. Sin política pública, Paula, es muy difícil que sean solo, digamos, que pasar a la masividad, y vamos a seguir siendo algunas nada más. O sea, ¿crees en el cupo femenino en todos los ámbitos? Yo creo, no, en todos los ámbitos no. Yo creo que las herramientas de garantías de equidad, entre ellas el cupo, por ejemplo, son herramientas que hay que analizar en cada circunstancia, en cada momento histórico y para cada tipo de institución. Hay algunas en donde claramente hay que aplicarlo, y esa es la manera de avanzar, y hay otras en donde capaz podés buscar otra garantía de equidad distinta y no necesariamente la de cupo. Pero en general, si me preguntás blanco sobre negro, para el Congreso, por supuesto, gracias a la ley de paridad, ahora ya tenemos un Congreso más paritario. En directorios de empresas, yo también estoy de acuerdo que tiene que haber algún tipo de cupo para que eso avance más rápido, y porque teniendo mujeres en los directorios, también después la inclusión laboral aguas abajo va a ser más rápida y más efectiva. Entonces, si lo aplicaría en todos lados, no, pero sí para ciertos lugares, me parece que es una buena herramienta. Bien. Martín, te dejo la última. Sigo con mi preocupación sobre la posibilidad de lograr acuerdos, y con mi preocupación sobre que en la dirigencia política no parece haber muchos pasos sobre firme en la búsqueda de los acuerdos. ¿Vos ves, Carolina, que en el ámbito de las dirigencias, del ámbito de lo económico, empresarial, sindical, hay una mayor predisposición a tratar de encontrar convergencias entre intereses que son contrapuestos, o crees que la señal de largada la tiene que dar la política y a partir de ahí se irá expandiendo a otros ámbitos? Sí, lo segundo, Martín. Yo creo que el gran ordenador es la política, que no alcanza con la política, estoy convencida también, porque por eso hablo de la dirigencia toda, o sea, nos tenemos que involucrar todos en esto, no alcanza con la política, pero la política es una condición necesaria para esos acuerdos, y me parece, y coincido con tu apreciación, estamos viviendo un momento de mucha grieta, y creo que tanto dentro de la coalición oficialista como de la coalición opositora, la verdad es que tenemos adentro de cada una de las coaliciones
fuerzas en pugna, ¿no? Y maneras de entender la dinámica argentina y los desafíos argentinos, con matices que no son ya matices, que son algunas cosas como más contundentes, y me parece que hay que saldar eso, hasta que no se salden esas diferencias. O sea, qué difícil que es que dos coaliciones dialogan entre sí, si además adentro de cada una de las coaliciones tenés fuerzas en pugna, ¿no? Así que lo veo, es cierto, lo veo difícil el desafío, y lamentablemente los que estamos afuera de la política partidaria no vamos a poder ser los ordenadores, no la veo, no veo que seamos nosotros, ni el empresariado, ni el sindicalismo, el ordenador. Creo que dependemos de que las fuerzas políticas se den cuenta de la urgencia, de una necesidad de dejar de pensar una estrategia de corto plazo de poder y empezar a pensar en algo más colectivo. No sé cómo podemos ayudar todos los demás a eso, pero es el gran desafío que tiene la dirigencia más joven, pero creo que capaz está más dispuesta, ¿no? a estos diálogos intergrieta, ¿no? Pero bueno, todavía esa generación más joven no está en la mesa de decisión, todos ellos, ¿no? Y desde Geografías, Carolina, estamos convencidos de que desde tu lugar estás haciendo un aporte enorme y que todavía tenés mucho más para aportar, por eso justamente te convocamos como parte de los entrevistados en este ciclo. Te liberamos, muchísimas gracias, es un placer realmente escucharte. Yo creo que preparación más pasión por lo que se hace y compromiso es un poco la clave del éxito, ¿no? Y de que y bueno, ojalá toda nuestra dirigencia tenga esas cualidades como vos, estaríamos muchísimo mejor seguro. Gracias Paula, gracias Martín, y gracias por esta conversación. No, son pocas las ocasiones que uno tiene tiempo para hablar de los temas, ¿no? Que no son preguntas que se tienen que responder en 2 minutos, así que les agradezco eso también, ¿no? Haber podido explayarme en mis respuestas. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Carolina, un beso grande. Bueno, y así llegamos al final de este programa y de este segundo ciclo de entrevistas. Martín, realmente súper interesante escuchar a Carolina. Sí, absolutamente. Creo que es una exponente del lugar al que tenemos que ir, ¿no es cierto? Buscar las alternativas, mirar los problemas en su complejidad, no esquivar a los problemas que hay por delante, pero abordarlos y enfrentarlos con inteligencia y con optimismo. Exactamente. Bueno, nos quedamos un poco invadidos con esa sensación de optimismo que tanta falta nos hace en estos tiempos, ¿no? Después de charlar con Carolina. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, Martín. Un placer compartir este espacio.